Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren muy bien, ¿ya? El día de hoy les voy a comentar acerca de, o les voy a empezar a comentar acerca de el motor, ¿cierto? En el marco de clases de motocicleta, ¿cierto? O licencia clase C, y además de el tema de técnicas de conducción, ¿ya? Entonces, en la última clase estuvimos revisando, ¿cierto? Acerca de la frenada, de cómo realizar la frenada, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito para retomar con el tema del freno de motor. Recordemos que en la última clase, ¿cierto? Hablamos acerca de frenar, ¿cierto? Con los dos frenos al mismo tiempo, ojalá, ¿cierto? Y que el freno delantero es el que hace la mayor parte del trabajo, ¿cierto? Y por eso, en todos los vehículos y en todas las motocicletas, en este caso particular, ¿cierto? Vamos a encontrar que los frenos delanteros son mucho más grandes y más potentes que los frenos traseros, ¿ya? Porque al frenar, todo el peso del vehículo tiende o quiere seguir, ¿cierto? Su trayectoria y se va a la parte delantera del vehículo, ¿ya? Entonces, teniendo claro, ¿cierto? Ya que tenemos dos tipos de frenos, ¿cierto? El freno delantero y el freno trasero, que son independientes, pero que debemos ocuparlos normalmente o de la mejor forma posible, y que la mejor forma posible es ocupar los dos frenos al mismo tiempo, ¿cierto? Siempre cuidando, por ejemplo, de no bloquear las ruedas, ¿ya? Porque cuando bloqueamos las ruedas, cuando las ruedas se estancan, como decimos acá en Chile, vamos a tener el problema de que la motocicleta va a perder el control, ya no la vamos a poder dirigir hacia donde nosotros queremos que vaya. Entonces dice, el freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva. Es decir, si yo quiero, en vez de frenar o en vez de disminuir la velocidad, ¿cierto? En vez de disminuir la velocidad con la, en vez de disminuir la velocidad con los frenos, ¿cierto? De las ruedas, podemos también disminuir la velocidad aplicando este fenómeno que se llama freno de motor, ¿ya? No es que el motor tenga un freno internamente, sino que el motor, al girar junto con las ruedas sin producir explosiones, ¿cierto? Va a hacer un efecto de freno, ya un efecto de frenada para disminuir la velocidad. Por supuesto que no va a ser un freno tan efectivo como los frenos que encontramos en las ruedas, pero sí nos va a permitir disminuir la velocidad, ¿cierto? Más rápidamente que si no estuviéramos haciendo nada, ¿cierto? Que si solo dejáramos la moto, sin calentar los frenos principales, ¿cierto? Los frenos de las ruedas, y de esta forma lograr la mejor eficiencia entre todos los sistemas de la motocicleta. Es súper importante y súper práctico, ¿cierto? Poder manejar este tipo de técnicas, ¿ya? Dice, cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad, ¿ya? Claro, ¿por qué? Porque entre más grande es la moto, más grande es el motor, más son los cilindros que tiene, por ende es mayor la fuerza de detención o la fuerza de arrastre que pueda tener el motor, ¿cierto? Que se traduce en esto que llamamos freno de motor. ¿Cómo se aplica? ¿Ya? ¿Cómo puedo lograr accionar, entre comillas, accionar el freno de motor? Es muy fácil, ¿cierto? Cuando yo voy acelerando, acelero, dejo de acelerar, la moto deja de inyectar combustible, ¿cierto? Y el motor sigue girando, pero sigue girando sin producir explosiones. Es por eso que vamos... Cuando suena es porque el motor está girando, haciendo todos los ciclos, pero sin que existan explosiones, es decir, sin que produzca el empuje hacia abajo el pistón, ¿cierto? Pero esto nos sirve ¿para qué? Para disminuir la velocidad, ¿ya? Entre más grande sea el motor, más grande es este efecto, ¿ya? Eh, si yo quisiera, por ejemplo, que esto no pasara, ¿cierto? Tendría que apretar el embrague y de esa forma la motocicleta va a ir con el impulso, ¿cierto? Que lleva en ese momento, con la energía acumulada en ese momento, y se va a demorar más en detenerse que si yo suelto el embrague y dejo que el motor empiece a funcionar, ¿cierto? Sin producir explosiones, arrastrado por la rueda trasera,
¿ya? Dice, tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que lleva antes de iniciar la frenada o antes de activar, entre comillas, este freno de motor, ¿cierto? Entonces, yo voy en quinta, si yo dejo de acelerar, voy a sentir ese efecto, el tiro, ya, porque voy a sentir que la moto va a empezar a andar más lento. Si yo eh, bajo un cambio de quinta a cuarta, ese freno va a ser más intenso. Si bajo de quinta a tercera, incluso va a ser más intenso. Nunca recomiendo saltarse los cambios para ir aplicando el freno motor. Siempre debes ir siendo lo más escalonado posible, ¿ya? Quinta, cuarta, cuarta, tercera, tercera, segunda, segunda, primera, y así, ¿ya? Si es que es necesario. Normalmente no es necesario llegar a primera. Normalmente podemos bajar uno o dos cambios y con eso ya es suficiente porque ya hemos perdido gran parte de la energía que llevaba la motocicleta, ¿ya? Entonces, ojo con eso, no debe ser brusco, no me puedo saltar de venir en quinta y ponerla en primera para aplicar freno motor, no, ¿ya? Porque inclusive podría llegar a perder el control en ese momento, ¿ya? Frenada en curvas, dice. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. ¿Ya? En condiciones normales sería ir en recto. ¿Ya? Aquí estamos hablando de frenar en curva. Siempre debemos frenar antes de la curva. Si nosotros frenamos dentro de la curva, significa que lo hicimos mal. ¿Ya? No obstante, si vemos que entramos muy rápido a la curva y que necesitamos disminuir aún más la velocidad, ¿cierto? Para evitar un accidente, esa frenada debe ser lo más suave y gradual posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moto, al ir inclinada para ir siguiendo la forma de la curva, se torna obviamente más inestable, ¿cierto? Y nos podría llevar a un accidente, una frenada muy brusca en una curva, ¿ya? La forma más correcta de pasar una curva es que nosotros visualicemos que viene la curva, para eso tenemos que ir atentos a la señalética, ¿cierto? Que está dispuesta en la carretera, y luego de eso, luego de ver la señalética, ¿cierto? En la carretera, yo necesito que eh, planificar, ¿cierto? El viraje. Ya no puedo llegar y como salga nomás, no puede ser, ¿cierto? Yo veo que voy muy fuerte y veo que la curva no voy a alcanzar a doblar bien o no me siento seguro con la moto a esa velocidad, debo frenar. Freno, 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 y cuando entro en la curva empiezo a acelerar gradualmente de nuevo. Esa es la mejor forma de pasar una curva. Nosotros le llamamos, y los que nos manejamos un poquito más en el ambiente de la moto, le llamamos a esto pasar con la moto inflada, ¿ya? Darle un poquito de combustible al motor, que el motor acelere un poquito en la curva, pero es un poquito. Es la diferencia entre no ir acelerando y empezar a acelerar. Esa es la diferencia, es un poquito, que la moto vaya... ¿Para qué? Para que la rueda vaya traccionando y vaya metiendo la moto en la curva por donde nosotros queremos que vaya, ¿ya? Y nos afecten menos las fuerzas centrífugas, ¿cierto? Que pueden afectar a la moto también, ¿ya? Si nosotros no llevamos nada de fuerza en la moto, no estamos empujando en la moto, por decirlo así, en la curva, las fuerzas también nos pueden jugar una mala pasada, ¿cierto? Recuerden que uno gira en la moto de forma inclinada. Si voy inclinado y freno, lo más probable es que la moto se pueda o enderezar y seguir derecho o pueda llegar al suelo, ¿ya? Así que no recomiendo tener que frenar en la curva, ¿ya? Si por ese motivo me pasé porque no lo hice bien al principio, para corregirlo, el freno lo más gradual, lo más suave posible, ¿cierto? Siempre, obviamente, tratando de mantener el control de la motocicleta y viendo qué va pasando cada vez que freno un poquito, ¿ya? Y siempre, alumnos, alumnas, mantener la calma, ¿ya? El temor es una cosa
El terror es otra cosa. La mayoría de los pilotos, de los conductores que se caen en las curvas, es porque en algún momento sienten terror y dejan de poder administrar, ¿cierto? Correctamente la energía que lleva su propia motocicleta. Dice, vamos a leer esta cápsula, ¿cierto? Que es importante, todas estas cápsulas que tienen este color celeste, ¿cierto? Revistan mucha importancia para su aprendizaje. Dice, tenga en cuenta que si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, ojo con eso, bueno, es más de lo que les acabo de nombrar, de decir, ¿ya? Ahora, siguiendo con el tema de frenos, vamos a hablar de algo que es muy importante, el ABS, ¿ya? Existe un chiste por ahí que dice que el vehículo con ABS a veces frena, ¿ya? Y a veces no, ¿ya? Pero eso no es tan así. Si bien es cierto, hay muy pocas características en las cuales un sistema de ABS pudiera alargar un poquito la frenada, ¿cierto? Eh, También se alargaría si nosotros bloqueáramos la rueda, ¿ya? Eso tiene que ver con dónde estamos frenando y sobre qué superficie estamos frenando. Entonces, muchas veces se le echa la culpa, ¿cierto?, al ABS, de que el ABS alargó la frenada porque yo frené en gravilla, en tierra o en agua, ¿cierto? Pero recuerden también que si yo freno y bloqueo las ruedas en agua, en gravilla o en tierra, ¿cierto? También el vehículo se va a arrastrar y también va a provocar una frenada mucho más larga, ¿ya? Los sistemas de ABS, como lo dije anteriormente en las clases, son muy necesarios y muy eficientes, ¿ya? Es imposible que el cerebro humano y la coordinación de las manos humanas o de los pies humanos puedan hacer el trabajo que hace el ABS. ¿Por qué? Porque el ABS está calculando en milisegundos cuánto se bloquea la rueda, cuánto suelta la rueda, cuánta presión le está dando al sistema de freno o cuánta presión le está quitando el sistema de freno para permitir que la rueda, en vez de bloquearse, siga girando, ¿ya? El principal objetivo del sistema ABS es que podamos, mientras tenemos máxima presión en el sistema de freno, ¿cierto?, poder tener también máximo control en el sistema de dirección. Cuando nosotros frenamos, ¿cierto?, cuando yo freno el vehículo, se va a bloquear. Si yo tengo ABS, no se va a bloquear. Los sensores de velocidad de las ruedas, ¿cierto?, de cualquier vehículo, van a informarle a la central de ABS, y la central de ABS, ¿cierto?, va a, lo que va a hacer es calcular, ¿cierto?, cuánta presión tiene que restar para que esa rueda deje de estar en velocidad cero y empiece a desplazarse. Y una vez que se empieza a desplazar nuevamente, la vuelve a frenar, y así sucesivamente, para que la rueda empiece a moverse, ¿cierto?, y girar paulatinamente, ¿cierto?, pero sin dejar de frenar, ¿ya? Lo que hace es tratar de llevar a la rueda al punto preciso en el cual deje de bloquearse, o cuando se bloquea, soltarla, volver a frenar, quizás se va a volver a bloquear, pero se va a volver a soltar nuevamente. Una consulta común es de las personas, por lo menos con las que normalmente estoy y le hago clases, ¿cierto?, es si es normal sentir una vibración en el pedal, ¿ya? Vibración o trepidación, lo nombran algunos textos, ¿cierto? Hablan de este tema. Y claro que es perfectamente normal. ¿Por qué? Porque la ABS actúa directamente en la misma línea que nosotros estamos actuando con el pedal. Entonces es normal que la ABS, al funcionar, me transmita una pequeña vibración, ¿cierto?, al pedal, y que yo sienta esa acción de la ABS en el pedal. Es totalmente normal, así que no se asusten cuando esto pase. Recuerden que la ABS no entra siempre en funcionamiento. ¿Siempre está vigilando? Sí. ¿Está funcionando siempre que frenamos? No.
¿Cuándo empieza a funcionar? Cuando la frenada es brusca y vamos a bloquear las ruedas. Ahí el ABS despierta y empieza a hacer su trabajo, ¿ya? Entonces dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante el frenado difícil o en carreteras resbaladizas, el sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva, lo que garantiza una óptima frenada sin bloqueo de ruedas. De esta manera, la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen. Esto aplica para motocicletas, para vehículos, para lo que sea. Todos los sistemas ABS trabajan básicamente de la misma forma. ¿Cuáles son los beneficios para ustedes de tener un vehículo equipado con ABS? Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Reducción en el número de accidentes graves y mortales. Estimados alumnos, el ABS salva vidas, ¿ya? Vidas de pilotos, vidas de personas que pueden ser atropelladas, vidas de otros ocupantes de la carretera que pueden ser impactados por un vehículo que va frenando sin control, ¿ya? La distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS, ¿cierto? Eventualmente podría aumentar, claro que sí, pero va a ser una frenada, aunque quizás puede ser un poquitito más larga, va a ser controlada, ¿ya? Sin ABS yo voy a frenar y el vehículo va a seguir en la dirección en la que va, ¿ya? Con ABS yo voy a frenar y voy a poder, además de ir frenando, ¿cierto? Con contundencia, voy a poder dirigir el vehículo hacia lo menos malo, ¿ya? O hacia lo bueno en el caso de tener una buena escapatoria y poder librar, ¿cierto?, de la maniobra sin ningún tipo de accidente que lamentar, ¿ya? Recuerden lo que les dije en las clases anteriores. Cuando tengan un problema, ¿cierto? Cuando tengan un obstáculo en el camino y estén a punto de impactarlo, o cuando recién lo vean y crean que lo van a impactar, miren hacia lo bueno. Nunca miren hacia lo malo, ¿ya? Si usted mira lo malo, va a ir a lo malo. Si usted mira lo bueno, va a ir a lo bueno. Mírelo. Su cerebro y sus manos van a hacer el resto, ¿ya? La distancia de frenado, ya, eso ya lo habíamos leído. Bueno, este video ya yo lo estuve viendo el otro día y está muy, pero que muy bueno. Así que por favor, échenle un vistazo detenidamente, ¿ya? Conclusiones y recomendaciones. Ergonomía, dice, es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague, ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación, ¿ya? Miren, recuerden que esta es la posición para llevar la mano sobre el manillar, ¿ya? Estos dedos sujetan el manillar y estos dedos sujetan la palanca, ¿cierto?, del freno, ¿ya? Entonces, con este frenamos y los dedos van siempre reposando sobre la palanca sin accionarlo, ¿ya? Cuando tenemos una situación de emergencia, nuestros dedos ya están listos para accionar, ¿cierto?, el freno. Dice, marcha en granada. Una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y manténganse en primera. Marcha en granada por si tiene que evitar un choque por alcance. Súper, súper, no efectivo, es otra palabra, súper útil, perdón. Esa es la palabra que estaba buscando en mi cerebro. Súper útil. Marcha en granada. Una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, manténganla en primera, ¿ya? Si yo estoy en un semáforo, ¿cierto? Y estoy solo, y los demás vehículos debieran detenerse atrás mío, lo que debo hacer es, como ya estoy detenido, no necesito estar tan atento de la parte delantera, voy a mirar por los espejos en la parte trasera. Y voy a mantener, ¿cierto?, mi mano en el acelerador sin acelerar, y mi mano en el embrague sin desembragar. Y
perdón, mi mano en el embrague, ¿cierto? Claro, sin desembragar, está bien. Es decir, con el embrague apretado, ¿ya? Y la primera marcha enganchada, es decir, ¿cierto? Vamos a pisar la palanca desde neutro hacia abajo. ¿Para qué? Para que en el caso de que un vehículo que venga por atrás, ¿cierto? No se haya dado cuenta de que estamos detenidos, ¿cierto? Yo pueda soltar el embrague, acelerar, ¿cierto? Y la motocicleta pueda avanzar rápidamente. ¿Para qué? Para evitar el impacto, ¿cierto? De algún vehículo que pueda venir por la parte posterior. Uso del embrague. Dice, en una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando así la detención. Ya, vamos a hablar ahora de adelantamientos, ¿ya? Los adelantamientos, chiquillos, como norma general, ¿ya? Se hacen solo cuando están todas las condiciones dadas para poder adelantar. Si yo veo que viene un vehículo de frente, aunque venga lejos, no lo adelanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es imposible para el cerebro humano calcular la velocidad de algo que se está moviendo, por ejemplo, de un auto que viene en contra. Yo no puedo saber a qué velocidad viene aunque venga lejos, ¿ya? En los tiempos que vivimos actualmente hay muchas personas que por distintas razones pueden llevar mucha prisa. Si viene una luz y nosotros presumimos que es una moto, ¿ya? Tampoco la hagamos. Nada, y la moto pasa por un lado y pasa por el otro. No, ¿saben por qué? Una, porque de igual forma se podrían impactar entre los dos pilotos, ¿cierto? Basta con que uno se ponga nervioso y empieza a mirar al otro piloto, ¿cierto? O al otro conductor, y se va a ir directo hacia él y no va a haber nada que se pueda hacer. Y otro factor importante es que a veces andan vehículos con un solo foco prendido, ¿ya? Y las personas tienden a pensar que es una motocicleta cuando en realidad es un auto completo de tamaño normal, ¿ya? Y cuando se dan cuenta ya es tarde para poder esquivar, ¿ya? Recuerden que nuestras calles no son tan anchas, entonces no siempre hay espacio de sobra como escapatoria, ¿ya? Así que solamente adelantemos cuando sea estrictamente necesario. Ustedes se sorprenderían, ¿cierto? De verdad se sorprenderían, les digo esto porque cuando era más joven, una persona que era mayor que yo y que era más entendida que yo en la materia, me hizo entender algo. Cuando nosotros circulamos en ciudad, por más que tratemos de andar muy rápido, el tiempo del viaje se disminuye, pero muy poco, muy poco. Estoy hablando de atravesar todo Santiago, entre atravesarlo a 60 kilómetros por hora y atravesarlo a 100 kilómetros por hora, ¿ya? Debido a las detenciones, a los tacos y todo eso, la diferencia en minutos que vamos a ahorrar es realmente, realmente despreciable, ¿ya? Realmente despreciable. ¿Por qué? Porque no es una carrera, ¿ya? No son tampoco en Santiago, por ejemplo, no son ni en Chile, no son tan grandes las distancias, ¿ya? Entonces, por más que tú vayas muy rápido en la moto, no vas a ahorrar más de 2 o 3 minutos totales del viaje, ¿ya? Entonces, piensa primero, a veces es mejor disfrutar el viaje que ir como loco, ¿cierto? A todo lo que da la moto, a todo lo que da el vehículo, ¿ya? Así que ojo con ello, ya a veces no es tan necesario tampoco adelantar y si no están las condiciones dadas, mejor no hacer, ¿ya? Dice, adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace, ¿ya?
¿A qué se refiere este punto? Se refiere a que si yo llevo un vehículo adelante, y ese vehículo yo debo estar 100% seguro que no se va a mover hacia el mismo lado que yo, porque cuando yo adelanto, acelero más, ¿cierto? Y obviamente si el vehículo se interpone en mi camino, lo que vamos a producir va a ser un choque, ¿cierto? Por alcance, o voy a ir yo pasándolo y él me va a chocar y me va a desplazar de la carretera, ¿cierto? Hacia el lado, en este caso, izquierdo, ¿cierto? Y me puede tirar inclusive contra otro auto, contra un árbol, contra un poste, por lo mismo. Ya yo debo estar 100% seguro que cuando voy a efectuar la maniobra, el vehículo que me antecede no va a hacer lo mismo. Y también debo señalarlo correctamente, porque si yo no prendo mi intermitente, ¿cierto? Con el tiempo adecuado para que la otra persona lo pueda ver y darse cuenta de lo que yo quiero hacer, ¿cierto? También es más difícil que la otra persona se pueda enterar. Entonces, veo que el vehículo no se esté desplazando, ¿cierto? Que obviamente no lleve sus luces prendidas que indicando en qué quiere, lo que quiere hacer para desplazarse, ¿cierto? Que no se vaya desplazando, me refiero a desplazando hacia el lado izquierdo, ¿ya? Como que, por ejemplo, él también quiere adelantar al auto que lo precede a ti, ¿ya? Entonces, que no vaya adelantando, ¿cierto? O que no vaya a adelantar al mismo tiempo que yo, y yo prender las luces, muy importante. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Lo mismo aplica hacia el lado trasero. En este caso, yo voy a hacer el auto que está adelante. Miro por los espejos, veo que no exista un vehículo con intenciones de adelantarme, ¿cierto? Y en ese momento recién puedo empezar la maniobra. Por lo mismo, porque me pueden chocar por alcance o me pueden, ¿cierto? O yo puedo eh, topar el auto hacia el lado, si, digamos, cuando vaya sobrepasándome a mi altura. ¿Ya? 3. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección en su defecto con el brazo. ¿Ya? Que no tengo intermitente por ese motivo, que no debiera hacer nunca, ¿ya? Pero puede quemárseme quizás en ese mismo viaje el intermitente. Señalizar con los brazos, que los demás sepan lo que yo quiero hacer. Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué me pide bajar una marcha? Porque no puedo, si el vehículo que va adelante, ¿cierto? Va a 60 kilómetros por hora o a 50 kilómetros por hora, yo no lo puedo pasar a 51 o a 52, ¿ya? Debo tratar de hacer de que la diferencia de velocidad entre el otro vehículo y mi vehículo sea relativamente importante para que el adelantamiento dure lo menos posible, ¿ya? Claramente sin sobrepasar los límites de velocidad permitidos y sin sobrepasar tampoco la razón, ¿ya? Nunca sobrepases a tu razón. Durante el adelantamiento, ya empezamos la maniobra. Anteriormente era antes del adelantamiento. Todo eso era antes del adelantamiento. Ahora ya empezamos la maniobra. ¿Qué debemos hacer? Uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. ¿A qué se refiere con eso? Vamos en la moto, ¿cierto? Y podemos, ¿cierto?, mirar, y de esa forma yo al mirar así, ¿cierto?, inclusive con el casco puesto, tengo mucha visual hacia atrás, y a lo mejor en los espejos tenía algún punto ciego, ¿cierto?, pero al girar la cabeza rápidamente y tener un vistazo, ¿cierto?, echar un vistazo, voy a tener una mejor visión de la que puedo tener con los espejos y de esa forma asegurarme que no venga nada, ¿ya? Debe dejar una distancia lateral que garantice su seguridad. No puedo adelantar pegado al vehículo que va adelante, pegado a la motocicleta, porque el vehículo puede, por ejemplo, puede haber un hoyo en el camino y el vehículo por esquivarlo hace una maniobra brusca, y si yo voy muy cerca del vehículo, lo que va a pasar es que me va a impactar. Alumnos, muchos de los accidentes que pasan en motocicleta van a ser producto de la irresponsabilidad del propio motociclista.
¿Por qué? Porque no se tomó el tiempo para aprender, porque no se tomó el tiempo para pensar y porque es una persona, ¿cierto?, irresponsable e irrespetuosa de los demás, ¿ya? Obviamente no puedo adelantar a alguien pasando muy cerca de él, ¿ya? Ojalá 2 metros de distancia, ojalá, ya dependiendo de lo que según lo que me permita la pista por donde yo voy adelantando, tratando de dejar el máximo margen posible para un lado y para el otro lado. De esa forma, yo si hay ¿cómo se llama? Un obstáculo, ¿cierto? Puedo moverme hacia un lado o puedo moverme hacia el otro lado para evitar ese obstáculo, ¿ya? Es una forma de mantenerme vivo sobre la motocicleta. Ahora nos vamos, ¿cierto?, a después del adelantamiento. ¿Qué debemos hacer después del adelantamiento? Debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Muy importante el punto 2, después vamos a volver a tomar el punto 1, pero vamos a tomar el punto 2 primero. Muy importante el punto 2, ¿por qué? Porque cuando yo soy el adelantado, también estoy siendo parte de una maniobra de adelantamiento y debo facilitar el camino al otro conductor. Debo ayudar al otro conductor a que pueda realizar el adelantamiento con la mayor seguridad posible. Entonces, si yo veo que me está adelantando por el lado izquierdo, en vez de seguir mi marcha normal, si puedo desplazarme un poquito hacia el lado derecho para darle más espacio, lo puedo hacer. Si yo veo que a lo mejor el auto que me va adelantando quizás no tiene tanta energía para adelantarme, también puedo y también debo, ¿cierto? Soltar quizás el acelerador y a lo mejor no frenar, pero quizás soltar el acelerador para no entorpecer la maniobra de la persona que va al lado, ¿ya? A todos nos puede pasar a lo mejor que en algún momento determinado queramos adelantar y después nos damos cuenta que en realidad nuestro motor, nuestra moto, nuestro vehículo no da para adelantar tan rápido. Entonces, en vez de exponer, ¿cierto?, a esa persona y a mí mismo, porque puedo tener un efecto colateral, ¿cierto?, conmigo, en vez de exponer a esa persona, lo que yo puedo hacer es disminuir, ¿cierto?, y permitir que la persona se meta adelante mío. No es una carrera, ¿ya? Yo siempre he dicho que conducir es como un baile, ¿ya? Sin competir entre uno y otro, ¿ya? Para hacer carrera están las pistas de carrera, ¿ya? Las calles son para compartir el espacio común lo mejor posible, ¿ya? Si la otra persona actúa mal, no importa, yo actúo bien. Yo trato de actuar bien, al menos, ¿ya? Lo digo yo como todos nosotros, ¿ya? No solo como yo, como Ricardo. Ya, espero que les haya gustado. Vamos a volver a tomar el paso número 1. Dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Cuando sea posible, vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere cuando sea posible, es decir, cuando existe el espacio pertinente, adecuado, ahí vuelvo, ¿cierto?, a la pista derecha y me sitúo por delante del vehículo. Si veo que vamos muy igual en la velocidad, no puedo ponerme inmediatamente delante del vehículo. Si nos vamos a la imagen que tenemos acá arriba, ¿cierto? Acá se muestra cómo el motociclista debe entrar con mucho espacio, ¿cierto?, entre él y el vehículo. Todo este espacio, por ejemplo, ¿ya? Aquí hay más de un auto de diferencia, si lo miramos la distancia en auto, ¿cierto? Entonces el motociclista entra para acá y llega por acá, ¿cierto? Aquí recién se sitúa, entonces tengo todo este espacio de margen, en caso de un error, en caso de cualquier cosa. Piensen que cuando ustedes están poniéndose acá,
¿cierto? Puede pasar algún imprevisto, como por ejemplo que se les pare la motocicleta, se les para la motocicleta y por efecto de freno de motor va a empezar a perder velocidad rápidamente. Si ustedes entran muy cerca de este vehículo, lo que va a pasar es que este vehículo los va a impactar al instante. Sin embargo, si ustedes entran por acá, ¿cierto? Y la motocicleta empieza a perder fuerza, lo que va a pasar es que este vehículo va a tener tiempo para reaccionar. Como va a tener tiempo para reaccionar, va a poder, ¿cierto? O vamos a poder detenernos, y, o sea, él se va a poder detener y va a evitar impactarme a mí, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Todo aumenta la seguridad de la conducción. Es hermoso andar en moto, es muy gratificante, ¿ya? Pero es muy peligroso. Pero hay muchas formas, ¿cierto?, en las cuales o con las cuales podemos hacer que la conducción de la motocicleta sea más agradable y más segura. ¿Para quién? Para todos, ¿ya? Ahí te muestra cómo debes mirar, ¿cierto? El vehículo, este vehículo, ¿cierto? En tu espejo retrovisor. Dice, excepciones a la regla de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque como el vehículo quiere girar hacia la izquierda, va a estar cargado completamente hacia el lado, justo en el borde de la calzada. En esa situación, yo puedo, ¿cierto?, adelantarlo para poder seguir con mi camino por el lado derecho. Después dice, cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido lateral, ¿ya? Y como lo dije en antes, y lo dice aquí, nunca adelante a su propia razón, ¿ya? ¿A qué se refiere este punto que está acá? Se refiere a cuando hay una autopista, claramente yo puedo adelantar o sobrepasar, ¿cierto? Por cualquier lado. ¿Por qué? Porque hay más de una pista en el mismo sentido. Porque hay 3 pistas, por ejemplo, en el mismo sentido. 3 de 3 o más pistas, ¿ya? En el mismo sentido. ¿Y por qué siempre se adelanta por el lado izquierdo? Es porque yo, cuando conduzco, siempre debo mantener el lado derecho, ¿ya? Es decir, cuando conduzco debo ir lo más a la derecha posible, ¿ya? Las personas normalmente dicen que hay una pista lenta, una mediana y una rápida, ¿ya? Eso es así entre comillas, es así por defecto, porque si yo fuera, ¿cierto?, a 100 kilómetros por hora o al tope de velocidad de la autopista, y no hubiera ningún auto más en la autopista, de igual forma debería circular por el lado derecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito siempre conservar la derecha, siempre que sea posible. ¿Por qué en lo normal, que siempre hay muchos vehículos, ¿cierto?, los más rápidos se van hacia la pista del lado izquierdo, al menos en Chile, ¿cierto? Y en los países que manejan para el mismo lado de Chile. Eh, ¿Por qué? Porque voy a moverme, ¿cierto? Me voy moviendo de un lado, ¿cierto?, hacia el otro, en función de que voy más rápido, por ende voy adelantando, ¿ya? ¿Y por dónde se adelanta? Se adelanta por la pista izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pista derecha ya está ocupada con más vehículos. Si no estuviera ocupada, yo debería circular por la pista derecha. Siempre que sea posible, debo conservar el lado derecho de la calzada, dejando el lado izquierdo libre para que se efectúen los adelantamientos. Consejos. Si adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule otro vehículo de frente y de que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con máxima velocidad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Siempre
lo recomendable va a ser que esperen una recta para adelantar. Normalmente, en la mayoría de las curvas, ¿cierto? Va a estar prohibido adelantar. ¿Cómo van a saber que está prohibido adelantar? Porque en el piso, ¿cierto? Va a haber una línea continua. Siempre que hay una línea continua en el piso, significa que esa línea no se puede sobrepasar. ¿Cuándo se puede sobrepasar la línea que está en el piso? Cuando esa línea es segmentada. Es decir, hay línea, no hay línea. Hay línea, no hay línea. ¿Ya? Pero si la línea es continua, usted no puede sobrepasar en circulación esa línea, ¿cierto? De una calzada a otra calzada. Luego habla de la aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. ¿Ya? Eso ya lo habíamos conversado. Bajamos marcha y administramos lo mejor posible nuestra aceleración, de forma segura, obviamente, para que el adelantamiento, ¿cierto?, demore lo menos posible. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista. Use para ello luz intermitente y seguidamente acelere, sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima de la vía, ¿cierto? Para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado, ¿ya? Más de lo que habíamos hablado anteriormente. La idea, obviamente, nunca es sobrepasar el límite de velocidad de la vía. Si el vehículo va al límite de velocidad, no tengo necesidad de adelantarlo. Más bien, dejo de acelerar un poquito, ¿cierto? Que se aleje un poco para tener buena distancia de él y acelero. Si estoy adelante, como dice el texto, lo mismo. Si estoy adelante, en vez de frenar, ¿cierto? Acelero un poquito más para tener una distancia, pero siempre, idealmente, dentro de las velocidades permitidas. Atención, pregunta de prueba real. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Separación entre vehículos. Dice, cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. ¿Ya? Entonces, necesito una buena distancia y sobre todo, chiquillos, en las motos, más allá de la legislación, más allá de las leyes, más allá de que un carabinero me pueda, ¿cierto?, llamar la atención o controlar, porque voy muy cerca de otro vehículo, por su propia seguridad, alumnos. La distancia entre un vehículo y otro es vida, ¿ya? La distancia entre yo y el otro vehículo es vida. Muchas veces, ¿cierto?, me vi en situaciones de peligro. Pero gracias a que siempre, siempre en mi conducción, desde que aprendí a conducir hasta estos tiempos, he privilegiado, ¿cierto?, mantener una distancia con los otros vehículos, no he tenido nunca un accidente grave y nunca he chocado a otra persona por alcance, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello. Así que nunca por mi culpa he chocado a otra persona por alcance.
¿Por qué? Pues simplemente porque me mantengo alejado de los vehículos que van adelante. Eso no quiere decir que llego más tarde, eso quiere decir que llego más seguro, no más tarde. ¿Ya? Así que, ojo con ello, estimados alumnos. ¿Ya? Por último, vamos a dejar enganchado este tema, ¿cierto? Para el próximo seminario que vamos a hacer. Y les voy a contar, ¿cierto? Que la conducción en curvas, ¿ya? Es muy peligrosa, ¿ya? Más peligrosa, obviamente, que cuando conducimos en espacios rectos, o en carreteras, o en caminos rectos, ¿ya? Estos espacios, ¿cierto? O estas curvas, tienen algo que se llama punto de fuga, ¿ya? Punto de fuga se le denomina a la parte donde las dos orillas de la carretera se juntan, ¿cierto? Al juntarse estas dos orillas de la carretera nos dan una visión o nos dan una idea de qué tan cerrada es la curva. Si se cierran muy adelante, significa que la curva no es tan cerrada. Ya, imagínense que ustedes están mirando desde acá. Imagínense la curva ahí. ¿Ya? Pero si la carretera la curva es muy, muy, muy pronunciada, ¿cierto? Nosotros al mirar desde acá abajo y la curva está así, ¿cierto? Vamos a ver que el punto de fuga está más cerca de nosotros. Si el punto de fuga está muy cerca, significa que debemos bajar la velocidad considerablemente para poder, ¿cierto?, llevar a cabo esa curva con seguridad. Recuerden que en las curvas, primero se frena, ¿ya? En el espacio seguro, mientras todavía vamos en la recta, frenamos, ¿ya? Y cuando empezamos a describir la curva, a girar en la curva, empezamos a acelerar nuevamente de forma suave y continua. De esta forma vamos a conseguir un paso por curva muy controlado y muy seguro, ¿ya? Espero que la clase o seminario, ¿cierto?, del día de hoy les haya gustado mucho, que hayan aprendido, ¿cierto? Y eso, les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, buenas rutas. Chao, chao.